Esta historia no me pertenece. Créditos a Subelza Studios. Dejaré el link de su perfil de Wattpad y de su Twitter/X en la descripción del video. Azul y Blanco, capítulo 16. Una larga subida. Años atrás. 1974. Tras la batalla por la libertad, una joven Ethel retornaba a su hogar, con heridas físicas y heridas invisibles. Muchos cuentan esta historia como una victoria. Pero para mí, solo fue una masacre que fue vista como victoria. ¿Qué podría saber yo? Solo fui una cría mitad águila, mitad lechuza, una sangre que repudió con todo mi ser, creciendo en mi un asco absoluto a mi propia vida. Escuchando las últimas palabras de mi madre. Sal de mi monstruo, sal de mí. Fue lo único que recuerdo escuchar de ella. Siendo Eva la que me trajo exclusivamente entre sus garras, sus sentimientos eran desinteresados. Sentía que solo me ayudó porque era una híbrida. Desde que vivo en el lugar, nunca pude evitar pensar que Eva solo me cuidó por lástima. Sería tonto pensar que alguien como ella podría sentir algo por mí. Años después, ya era más grande, podía comprender y entender todo ahora, viéndome sola la mayor parte del tiempo. Ocasionalmente jugaba con otras crías de búho, pero mi aspecto físico siempre les causaba miedo, ya que no es lo mismo jugar con una lechuza o un búho que con una lechuza mitad águila, que es más grande que los otros. Mis garras eran más largas y afiladas de lo normal, mi pico un poco más largo y encorvado de lo habitual. Terminando de rematar con un carácter muy brusco para una lechuza normal, herencia del maldito bastardo que abusó de mi madre. Mirándome en los reflejos odiando haber nacido de esta forma, además de ser vista de mala manera por mi aspecto. Además mantuve mi origen oculto. ¿Cómo podrían reaccionar si supieran los demás refugiados que soy hija del hermano de la reina Sher Falconen? Así que tras ser mitad águila, también soy mitad princesa de los peores tiranos que el sur ha conocido jamás. Lo que me ayudó a no cometer un error terrible fueron los guardias reales, ya que a sus ojos, solo era una pequeña cría que tuvo el peor inicio en esta vida. Tomándole más cariño a uno que le apodaban Rojo. Ya que durante la guerra él peleó completamente manchado por la sangre de los soldados Falconen. Ganándose ese apodo. Él siempre me veía, cerciorándose de que tuviera mi porción de comida. En esos tiempos, tuvimos una escasez de alimentos, debido al conflicto entre los Falconen y los Garzaer, reduciéndose drásticamente las reservas de principios de invierno. Él de forma discreta dejaba pan y trozos de carne en mi casa en el gran árbol que estaba en el centro del jardín del castillo. Recuerdo ver a las búhos y lechuzas que al igual que yo fueron víctimas del horror de esta familia. Muchas de ellas eran huérfanas como yo, pero sus historias eran terribles. Una de ellas, una cría de búho llamada Lara. Dijo que venían del norte, que por una ventisca, decidieron descansar en un árbol, sin saber que allí mismo, matarían a su padre y vería como su madre fue utilizada como mero entretenimiento carnal. Dijo recordar como todas las noches esas águilas se llevaban a su madre, una hermosa búho de plumas café. Pasando horas en las que solo se escuchaban los gritos de dolor y miedo. Hasta que un día, después de una noche de gritos y llantos, la trajeron a su habitación, completamente lastimada y con sangre en sus plumas. Diciendo uno de los guardias Falconen, que fue bueno mientras duró. Solo se quedó allí viendo cómo su madre se ahogaba con su propia sangre, riendo al ver cómo trataba de llegar de forma desesperada a su hija. Dándole el golpe de gracia, que fue una fuerte patada en su estómago, vomitando de forma violenta mucha sangre, el soldado se retiró de la habitación dejándolas solas en plena oscuridad. La pequeña búho corrió hasta ella, tratando de ayudar, sintiendo en ese momento el aroma a sangre, siendo un aroma que nunca se quitará de su mente. Acurrucándose con ella, sintiendo ella un malestar en su cuerpo, cuando escuchaba los gemidos de dolor de su madre, Lara pese al miedo trató de ser valiente y mantenerse fuerte por ella, aunque cuando el sol iluminó la habitación, solo era Lara quien despertó ese día. Cuando terminó de hablar, pude notar una chispa de odio y rencor, un fuego que estaba contenido en ella, sabiendo que en este mundo, solo hay dos lados, los monstruos y los soldados. Lara decidió convertirse en soldado, para nunca más ser débil, pudiendo proteger a las futuras generaciones que nazcan aquí. Algo en mí me hizo cuestionar su determinación, ya que el odio fue el motivador para que empezara su camino como soldado, siendo así como yo también decidí entrar al ejército. Ambas nos volvemos compañeras, siendo allí cuando comprendí que si quería ser un soldado, debería ser la lechuza más fuerte y violenta de todas, siendo fácil ya que en mi corazón una llama de rabia fue creciendo con los años que pasé en el castillo. 1979.
5 años después, ya en las inscripciones, ella y yo éramos soldados de categoría baja, pero estábamos felices de entrar al ejército. Las rutinas eran exhaustivas, volar en pocada, mantenerse en el aire, saber combatir en tierra eran cosas que eran complicado para mí, pero no así dejé que me detuvieran. Lara y yo nos volvimos buenas amigas, con cada año que transcurría, siendo así como fuimos fortaleciendo nuestra amistad. Ella pudo contar conmigo al igual que yo con ella, siendo así como nos volvimos el dúo más fuerte del ejército. Aunque éramos amigas, pude ver que ella me miraba de formas extrañas cuando hablamos, ella siempre sonría y me veía de forma directa, como si no quisiera saltear cada palabra que digo. También solíamos bromear como seríamos en 10 años, ella siempre dijo que me veía casada con un búho y teniendo 2 hermosos hijos, y yo siempre le decía que no podría ya que tendría que cuidar de ella. Y ella respondía: entonces cásate conmigo también. Yo solía reír cuando lo decías, pero ella no. Lara se quedaba atenta como si esperara a que yo dijera que sí. No diré que cuando ella me dijo que estaba enamorada de mí, me molesté, ya que ella y yo éramos prácticamente como hermanas. Y una verdad como la de ella, podría romper una amistad de tantos años como la nuestra. Naturalmente primero le dije que no podíamos ser pareja, ya que estaríamos cursando el último año del entrenamiento. Y segundo, no quería que nuestra amistad se perdiera, conozco su forma de pensar y su carácter. Soy consciente que ella me quiere de forma genuina y sincera, ya que somos sobrevivientes del infierno Falconen, pero ese día, en esa habitación fue donde descubrí que sentís ella realmente por mí. Lara era mayor que yo, ella me llevaría 3 años de diferencia, aunque nunca me molestó la edad, ella siempre fue respetuosa, más de algún chiste con doble sentido, ella siempre me respetó como mujer. Por lo que le hice un trato. Si ella no consigue a nadie en 2 años, entonces podríamos intentarlo. No es necesario decir que se le dibujó una sonrisa en su pico. ¿Y cómo fue la forma de cerrar este trato? Ella me dio un beso en el pico. Me sorprendió su forma de actuar, esto prácticamente habría arruinado el trato que hicimos, aunque parecía que no le molestaba, pero Lara dijo que fue una linda forma de hacerlo. Yo estaba allí pensando en ese momento, no dejaba de sentir su sabor en mi pico, una sensación extraña, ya que jamás me había dado un beso. Por lo que yo fruncí el ceño, pero no de molestia, sino de confusión. Y Lara no tardó en darse cuenta actuando rápido. Lo sabía, te enojaste. Dijo Lara en voz alta. No, Lara, no estoy enojada, solo, procura mantener todo en secreto, estamos por convertirnos en soldados. Quiller. Si no estás enojado, ¿por qué no hablas? ¿Acaso te comió la lengua el lobo? No digas tonterías. Quiller, tras lo dicho con una molestia notable, abrió la puerta y se fue del lugar, dejando a Lara sola, pero con una sonrisa de triunfo en su pico. Ambas pasaron tanto tiempo juntas, que Lara sabía muy bien que su mejor amiga era alguien amable y gentil, aunque le costará demostrarlo. Los días posteriores a la revelación de Lara y su cariño por Quiller, la relación entre ella continuó de forma normal, pero en cada oportunidad que estaban solas, Lara movía las plumas de su cola de forma coqueta, en señal de que podía ver y no tocar. Quiller se sentía incómoda, pero verla hacerlo le causaba un calor en su pecho que le gustaba. ¿Sería que esa personalidad dura y fría de ella era solo un telón? Esto continuó durante los 2 años que duró el entrenamiento militar, ocasionalmente ambas desaparecían, en los tiempos libres que tenían. Donde ya fuera, en la habitación de Quiller o en la habitación de Lara, era un momento donde ellas se veían. En sus momentos, se despojaban de sus cuchillas y arneses, para quedar como son en realidad, 2 hembras de búho y lechuza, viendo la belleza del cuerpo de la otra. Lara, una hembra de búho, de hermosas plumas color café y ojos color miel, su única forma de relajarse era con quien en un futuro estaría en pareja. Quiller, una hembra de lechuza, con sangre Falconen, de hermosas plumas café y ojos color madera, que estaba cayendo poco a poco en los encantos de su amiga. ¿Sabes que puedes estar conmigo ahora, no? Lo sé, Lara, eso es lo que me gustaría. Mañana nos graduamos de la institución militar. ¿Y qué con eso, Lara? Que finalmente, seremos soldados, lo que ambas queríamos durante estos 7 años. Jaja, eres una hembra tonta. Más tonta que tú por aceptar el trato, hace 2 años. Acercándose y acorralándola contra la pared de la habitación. ¿Sabes? Podríamos saltarnos algunas reglas. Cerrando sus ojos y acercando su pico a ella. Quiller, nerviosa, se zafó del agarre de Lara, confunda Lars con voz tranquila habló. Parece que sigues dudosa, ¿verdad? Quiller la quería, pero quería esperar a que su transición a ser soldados concluyese. Sabes que no es verdad, solo quiero esperar.
¿Cuánto? ¿Cuánto más tengo que esperar? Esa voz amable y tranquila había desaparecido, dejando ver el lado más real de su amiga. Te esperé más de la mitad de mi vida, Kuyler. Desde hace 7 años. Lo sé, pero solo te pido que me esperes un poco más. No, no, no. Sujetando su rostro con sus alas. Kuyler, yo te quiero, somos sobrevivientes, ¿lo recuerdas? Sí, Lara, lo recuerdo perfectamente. Sintiendo como Lara acariciaba su mejilla con su ala. Kuyler, tengo 10 años, ya he transitado la mitad de mi vida, y no quiero morir sin haber tenido una conexión real con alguien. Eres la mejor de todas en este lugar, eres fuerte, inteligente y bonita, pero siento que esto no podría funcionar. ¿Por qué no funcionaría? Tratando de saber más de ella en estos años de amistad, Lara no sabía nada del pasado de Kuyler, solo que era una huérfana que nació el día que su madre murió. Pero ella jamás habló de su padre, ni si tenía otra familia aparte de ella. ¿Jamás me dijiste quién era tu padre? Lara, ahora no. Alejándose de ella. No quiero hablar. Eres mi amiga, sabes que cuentas conmigo. Lo sé, solo, no estás lista para saber la verdad. ¿Qué podría ser? Vi morir a mi padre, vi cómo deshonraron a mi madre, he visto cosas horribles. Si supieras quién soy, no me verías de la misma forma, tengo que irme. Pero antes de irse, Lara cerró con fuerza la puerta de la habitación, sorprendiendo a Kuyler, que de sorpresa frunció el ceño, exigiendo que Lara la dejara marchar. Revisándose hasta que hablarán, Kuyler trató de irse, pero es sujetada de Lara y es lanzada con delicadeza al nido de la habitación. Kuyler se puso de pie y trató de irse, pero cada que intentaba cruzar a su lado, Lara la sujetaba y la hacía girar, para devolverla dentro del árbol. Hasta que de tanto intentar y ya molesta, Kuyler arremetió con fuerza, estrellando a Lara contra la puerta, siendo así como empezó la pelea. Kuyler quería irse, pero Lara no se lo pondría fácil, sujetándola y tirándose al suelo, para luego poner a Kuyler en sus garras y lanzarla contra esa pared, rompiendo un estante en el proceso. Ambas se pusieron de pie, y Kuyler se elevó en el aire, repitiendo lo mismo Lara. Donde al Kuyler querer atacarla, su amiga tomó ambas garras y se dejó caer, arrastrándola con ella. Cayendo desde una gran altura, destrozándose una mesa en el proceso, ambas estaban cansadas, pero Kuyler aún se mantenía, arrastrándose para irse del lugar. Lara, quien aún se movía, se le subió encima, impidiendo su huida. Suéltame, maldita estúpida. Habla, tomándola y dándole la vuelta para tenerla cara a cara. Dime, ¿quién eres? Eres una lechuza, pero ¿quién eres? No te diré nada, no tengo que darte explicaciones de nada. Si me lo debes, te he cuidado durante estos años, tienes que darme una razón para que valiera la pena. Tú jamás entenderías cómo me siento. Entonces háblame, ¿quién eres? Soy una Falconen. El silencio se hizo presente, confundiendo a Lara, ya que eso era imposible. Una lechuza, una Falconen, eso era lo más estúpido que había escuchado. Tú, una Falconen, deja de decir tonterías. Tengo sangre Falconen en mí, soy una hija bastardo del hermano de la reina Shar. Lara la soltó dando unos pasos atrás, viendo cómo Kuyler se ponía de pie, sintiendo miedo, un sentimiento que hace mucho no recordaba. ¿Eres realmente una Falconen? Lara, soy una Falconen. Todo este tiempo estuve enamorada de frenando antes de terminar. Las palabras de Lara nunca le dolieron tanto como ese día. Kuyler sintió un dolor en su pecho, sin comprender cómo realmente debía sentirse en ese momento. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque sabía que me tendrías miedo. Lara quería respuestas, pero Kuyler no encontró la forma de decirle la verdad, solo pudiendo decir: te quiero. Algo que habría hecho saltar de alegría a Lara, ahora solo le causaba dudas. ¿Realmente la quiere, o solo lo dice para calmar la situación? Kuyler realmente la quería, pero era una verdad que le pesaba, una historia que nunca le contó a nadie. Por lo que, aunque sabía que Lara merecía saberlo, solo tomó sus cosas y se retiró. Por lo que se despidió y se retiró, dejándola sola en la habitación. Lara, con una sonrisa forzada en su pico, respondió: te quiero. Ella, con el corazón roto por la amarga revelación de que su amiga, esa lechuza a quien tanto amó durante estos años, era una híbrida de los responsables que había matado a su familia. Viendo recuerdos de los momentos cuando mataban y abusaban de su madre, recordando que fue delante de ella que consumaban tales actos aberrantes. Empezando a caer lágrimas de su mejilla, quedándose allí en el lugar donde compartieron risas y alegrías, ahora solo se convirtió en una habitación vacía y oscura. Apagándose poco a poco las velas que estaban encendidas.
El famoso día de consagración había llegado. Más de 40 lechuza, búhos y águilas rescatadas, formaban parte de la fila más importante de la casa Garzaer. Y entre toda la multitud, estaba una Quiller con la mirada al balcón, donde hablaría la princesa y la reina. Pero entre tanta organización y elegancia, había alguien que faltaba en la fila, y era Lara. Su lugar estaba vacío, pensando Quiller por qué tardaba tanto, empezando a preocuparse por su tardanza. En eso, en el balcón del castillo, se mostraron Eva y su hija, la princesa Ethel. Pero Quiller solo mira a su alrededor, buscando a su amiga, pero no la encontraba. Hoy es un día especial. Ya que hoy dejan de ser niños para convertirse en guerreros, convertirse en más de lo que son. Al terminar de decirlo, todos los presentes, levantaron sus alas, empezando a festejar por lo dicho por su reina. Mientras se escuchaban gritos de apoyo y aceptación, uno a uno eran llamados para recibir lo que tanto estuvieron anhelando. Algo que era indispensable para cualquier soldado de la casa Garzaer. Su cuchilla y su casco, como muestra de compromiso con la reina y todos los presentes del árbol. Estaba feliz por dicha recompensa, pero recibirla sin Lara era algo que causaba pesadez en ella. Uno a uno ellos, se pusieron en fila listos para marchar a recibir la bendición de su reina, empezando a caminar de forma tranquila a donde recibirían sus equipos. Pasaron minutos y cuando Quiller estaba más cerca de su sueño, por lo que tanto trabajo y sacrificio, no pudo aguantar más. Sin su amiga sería algo que no se perdonaría. Ya solo faltaban dos en recibir sus cosas y sería su turno, por lo que sin previo aviso. Extendió sus almas, frente a toda la multitud y la reina, elevándose en el aire. Volando donde estaba Lara, ante la mirada de Eva y de Ethel, quienes no comprendían por qué se retiró de la consagración. Dejó lo que tanto soñó porque no era capaz de dejar a su amiga o mejor dicho su pareja. Quiller en el camino recordó todo, esos bellos momentos. Momentos donde bailaban, reían y esa conexión que era muy importante para ella, sintiendo que todo lo demás no tenía sentido si no estaba ella a su lado. Unos minutos llegó a ese gran árbol, aleteando hasta donde estaba la habitación de Lara, golpeó la puerta de la habitación pero no tuvo respuesta alguna. Lara, ábreme, soy Quiller, golpeando con su garra más fuerte. Lara, a verme. Pero la habitación seguía en silencio total, ni siquiera se escuchó el ruido de pasos en el interior. Por lo que empezó a preocuparse, empezando a golpear con su cuero la puerta, hasta que de un último golpe la abrió cayendo de cara al suelo golpeándose el pico. Notando que estaba vacía, no estaba Lara ni algunas de sus cosas, la habitación estaba muy bien organizada, como si fuera a ausentarse por un tiempo, buscando en la parte del nido y sobre la parte más alta del lugar. Pero estaba todo vacío. Hasta que volteó la mirada a una mesa, donde había un trozo de papel que se veía que estaba escrito con la letra de ella. Rápido lo tomó y empezó a leer. Quiller, si ves esto, lo siento, no debí obligarte a decirme toda la verdad de tu pasado, ahora lo veo, eres una mujer buena y sé que cuando consigas ser soldado, cumplirás nuestra promesa de cuidar a los inocentes del árbol, quiero que sepas que siempre te amé, siempre quise que lo nuestro funcionara, quería que tú fuera con quien vería mi vida pasar. Para cuando llegara el día de partir, caminaremos juntas en los campos de trigo. Pero no puedo quitarme de la cabeza los recuerdos de todo lo que esos malditos le hicieron a mi familia, no puedo. Quiero que cuides bien a todos en el árbol, y quizás algún día no veremos en esos campos de trigo que los Garzaer dicen que es el cielo para ellos. Bueno, quizás sea real, quizás no, pero algún día lo descubriré. No te molestes en buscarme, probablemente ya no esté en el territorio. Quiero que vivas una larga vida, enamórate de alguien, sé que tienes un corazón en ti, solo que aún no se lo has mostrado a nadie. Eres y siempre será mi más grande amor, aunque no lo sepas, yo te estaré cuidando, te amo y eso es algo que no puedo negar. Decir que te odio sería una mentira. Lo único que te pido es que no te quedes sola, busca a alguien, enamórate, forma una familia, cásate, es mi última voluntad. Yo me iré al norte, quizás pueda llegar al límite del territorio, puede que haya más de lo que algunas veces pude encontrar. Te extrañaré, pero tienes que ser fuerte, no empieces a llorar cuando termines de leer esta carta, te quiero, cuídate Quiller. Quiller sujetaba con sus alas la carta con lágrimas que estaban por caer, pero fue fiel a lo que ella le pidió, y se mantuvo fuerte. En eso un sonido de alas detrás suya se escuchó, volteando rápido esperanzada de que fuera ella. Desilusionados y al ver que solo era Eva. ¿Estás bien? Fue su pregunta al ver que estaba a punto de llorar. Sí, estoy bien. Respondió Quiller sujetando la carta en sus alas.
Eva era consciente de que estaba mintiendo, entró dentro del lugar, mostrando su tamaño que asustó a Quiller, ya que sabía que ella sola podría matarla si se lo propusiera. Todo en su cabeza estaba mezclado, Lara, los Falconen, la historia de su nacimiento. Por lo que sin aguantar más explotó. Soy la sobrina de Sher Falconen, sorprendiendo a Eva, ya que eso significa que es una híbrida. Algo que confundió a Eva, pero que también causó curiosidad. Ya que es la primera híbrida lechuza águila que ha visto, pero Quiller no lo dijo para cumplir con su deber o lealtad a la corona. Lo dijo con la esperanza de que ella la matar, ya quería seguir sola en este camino. Si piensas que te mataré estás equivocada, todo lo contrario necesito que me des una gota de tu sangre. ¿Mi sangre? ¿Para qué? Tengo el don de ver recuerdos pasados con solo probar una gota de sangre. Quiller sorprendía por esto dudó en hacerlo ya que no tenía nada a la mano, así que Eva sacó detrás de su espalda una cuchilla. Dándosela para que pudiera hacerse un pequeño corte en su garra, dudosa lo hizo, empezando a caer pequeñas gotas de sangre. Eva con su ala tomó una y la llevó a su pico. Ante la mirada de la chica que dudosa cubrió su herida con un trozo de tela. Siendo invadida por los recuerdos que tenía con Lara. Se supone que no lloraría, ella se lo pidió. Pero en este punto cualquier cosa podía quebrarla, no estaba en un buen momento y solo una cosa la podría derrumbar. Eva ya con los recuerdos de Quiller se acercó a ella, todo mientras aún sostenía la cuchilla. Pensando que la mataría. Cerrando los ojos esperando el golpe final, pero en su lugar siento dos alas que la envolvían en un cálido abrazo, un abrazo cariñoso y gentil. Lo que le hizo caer lágrimas, dejando caer la cuchilla y enterrando su cabeza en el pecho de Eva. Rompiendo en llanto por esto, siendo así como desde ese día. Eva se volvió lo más importante para ella en su vida. 1997. Ya tras el paso del tiempo la familia Garzaer notó las grandes habilidades de la chica, la velocidad, la agilidad y sobre todo su comportamiento que no era digno de una lechuza como ella. Ithel, quien no comprendía el comportamiento peculiar de ella, cuestionaba a su madre, pero Eva, quien ya tenía los recuerdos de Quiller, sabía perfectamente el porqué de su comportamiento. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Creciendo la duda por qué no envejecía, Quiller rondaba ya sus 23 años, intrigado a los refugiados, pero ella nunca dio la explicación de su longevidad, creyendo las demás aves, que se trataba de otra bendecida. Pero desconociendo su linaje. La que la encaró fue la princesa Ithel, confundida. Por eso el trato especial y la preferencia de su madre porque Quiller viviera en el castillo, Eva siempre desde que la conoció mantuvo en secreto su linaje, inclusive de su propia hija. «Es Quiller, ¿verdad?», dijo Ithel. «Sí, su majestad, soy Quiller». «¿Quién eres? No eres normal, superaste la edad promedio de una lechuza común». «Estoy sorprendida tanto como usted, majestad, yo no sé qué decirle». «Dime, ¿eres una hija no legitimada de mi madre?», cuestionó ella. «No, no soy hija de su madre, majestad, solo soy una don nadie». «Bueno, no eres una don nadie, tienes 23 años, es un triunfo vivir tanto, además, no te ves para nada cansada ni fatigada». «Bueno, majestad, ¿qué ocurre aquí?», gritó Eva en el pasillo acercándose a ellas. La reina corrió a su hija, dándole la orden de nunca más volver a intimidar a Quiller, ni cuestionarla. Ithel solo mostró respeto a su madre y se despidió, recordando que debía volver a su trabajo, pese a no haber dormido muy bien la noche anterior por las pesadillas. Quiller y Eva se mantuvieron en silencio, pero Eva también se retiró del lugar, ante la mirada de una lechuza quien sonrió al ver cómo la defendió, de su propia sangre. 2000. Ya consagrada y con la más fiel confianza de su reina, ya era una guardia real, pero poder decirle a ese guardia, quien le trató con cariño y respeto, que por fin lo logró, pero él ya había fallecido hace mucho tiempo. Quiller se encargaba de la vigilancia y era enviada a patrullar los alrededores del castillo. Durante el transcurso de su tiempo de vida, tuvo batallas contra lobos, acreditándose un total de 15 lobos muertos. Teniendo el pensamiento constante de que Lara podría estar viva en algún lugar, o si estaba en peligro, esa pequeña esperanza de algún día poder verla. Pero sintiendo el trago amargo de la vida, ya que en estos momentos ella tendría más de 30 años, sabiendo que ya no está, sabiendo que ella estaría por ahí y que no podía darle una sepultura correcta, atormentándose con esa idea que carcomía sus pensamientos. Guardando siempre cerca de ella la carta que con tanto amor Lara le dejó, nunca más había llorado desde que se fue, pero ver la carta causaba que sus ojos se llenaron de ligeras lágrimas, sin llegar a caer una lágrima.
No sabes cuánto o cuándo será el día que llegue su final, ya que algo que no controla es su tiempo de vida, podría vivir poco o incluso muchas más décadas, vería pasar generación frente a ella, pero las amistades que tenga morirían eventualmente. Volviendo a repetirse el círculo, por lo que decidió no establecer ningún vínculo para enfocarse en servirle a la realeza. 2014. Hoy fue un día diferente, porque mientras me encontraba reteniendo a este extraño pájaro azul en el suelo, pude ver en su mirada miedo y confusión, no pude explicarme por qué me causó esa sensación de familiaridad. Luego de su regreso, acompañado por la princesa Icel y consagrarse a la princesa, supe que no era normal. Eva cuida mucho a sus hijas, por lo que su actitud me tomó por sorpresa. Pero aún así tengo que ser cordial con él, a fin de cuentas es un invitado, así como yo lo fui en su momento. 2015. No era de mi agrado el verlo rondar por los pasillos del castillo, así que hice de forma muy discreta preguntas para saber más de su vida. Oye Blue, ¿puedo hacerte una pregunta? Ah, no lo sé, yo no me siento cómodo. Tranquilo, no haré nada, solo quiero hablar como dos aves normales. ¿Está bien? ¿Qué quieres saber? ¿Tienes familia? No. ¿Tienes pareja? No. ¿Qué pretendes hacer aquí? Soy un sirviente de la princesa Icel, por lo tanto estoy a su servicio y necesidades. Escúchame chico, he visto a machos de búho y lechuza intentar conquistar a Icel, todo por puro interés. ¿A qué vino esa pregunta? Dijo Blue molesto. Necesito saber si eres uno más del montón. Primero, no soy un interesado. Segundo, nunca me vuelvas a comprar con nadie y tercero, solo trabajo para Icel, no siento nada por ella. Mejor así chico. Pasando a su lado para irse. Ah, por cierto, me gustaría que nuestras conversaciones se mantuviera en secreto. Sí, claro. Quiller se retiró dejándolo allí, dando un brinco en el aire y empezó a aletear para irse. Llegando Icel, quien había escuchado parte de la conversación de ambos. En su vuelo, preguntas pasaron por su mente. Ella vio un destello en los ojos del Spix, que hizo aparecer un destello de un pasado que creía haber olvidado. Viendo que ese pequeño guacamayo no representa una amenaza en este lugar, pero el tiempo dirá si acaso se equivoca. Con aleteos tranquilos llegó a su habitación, quería descansar unos momentos, se quitó su mascar, sus arneses y demás que le pesaban. Tirándose en su nido, mirando por el enorme ventana en el techo, sacando de entre medio de las ramas, esa carta que hace tantos años cuidaba. Recordando sus palabras, eres a quien más quiero, siendo así que antes de dormirse, le dedicó unas palabras a su amiga. Lara, espérame, aunque me tardé prometo iré al campo de Traigo contigo, te quiero y siempre lo haré. Abrazando la carta y cayendo poco a poco en un sueño profundo. 2019. Blue ha mejorado a pasos agigantados, su resistencia al daño y agilidad lo colocan en la lista a ser un guardia real, además de su habilidad en el vuelo. Noto que la princesa se ve ligeramente atraída por él. Pero no solo ella, más mujeres del árbol lo ven con cariño, pero Blue por tonto o por conciencia propia no les dio importancia. Hoy fue mi cumpleaños número 45, y ¿qué puede haberme dado Blue de regalo? Una flor. He de decir que nunca me gustó celebrar mi cumpleaños, pero el regalo de Blue, pese a ser sencillo, era tierno de su parte. Pude ver una sonrisa sincera, que no veía hace mucho tiempo. Luego de la fiesta y ya en mi habitación, tomé la carta de Lara una vez más. El tiempo había hecho sus estragos, el papel amarillento y roto por el paso del tiempo, esa noche frente a la chimenea del lugar. Le di un último beso a esa carta, lanzándola al fuego, mientras la veía consumirse. Los momentos que pasamos juntas invadieron mi mente. Te quiero, Quiller. Escucho y volteo su mirada atrás, pero no había nadie en la habitación. Sonrió tranquila por esto, por lo que se fue a dormir ya que Blue y ella tendrían un entrenamiento de combate en la mañana. Fin del capítulo.